Hola, muy buenas tardes. Soy Mía Ponte y les doy la bienvenida a una nueva edición del consultorio en vivo de la clínica Estela Maris. Hoy hablaremos de un importante tema, la artritis juvenil. Y para abordarlo nos acompaña la doctora Amparo Ibáñez, especialista en reumatología de la clínica Estela Maris. ¿Cómo está, doctora? Buenas tardes. Muy bien, Mía, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y agradezco a todos los asistentes a participar de este tema muy interesante, que no será la primera. Pues bien, este tema vamos a tratar sobre la artritis en niños y la vamos a dividir en tres partes. La primera, cómo la definimos, cómo detectamos en los niños y algunos esquemas de tratamiento. La siguiente. Muy bien. Empezamos mencionándoles cuáles podrían ser las señales de alerta que debemos de tener todos nosotros y que no debemos ignorar. Cuando nuestros niños refieren dolor pueden ser muchos y localizaciones también. Los niños pueden referir dolor en las articulaciones que de cualquier lugar del organismo. Puede ser las manos, muñecas, codos, hombros, rodillas, tobillos, pies. Debemos de prestar atención a qué hora se presentan. Si es en la mañana, por las tardes, por las noches. Empeoran cuando ejecutan ejercicios después de alguna actividad leve, después de haberse levantado de la cama, o mejoran cuando están en reposo. Hay características que nos permiten definir si estos tipos de dolores articulares se relacionan a artritis o no. También nos debe llamar la atención si tiene dolor en el nivel de la columna, sea en la columna lumbar, al despertar por la mañana. De la misma manera, mejora o empeora con el ejercicio. Son características que nos deben llamar la atención a los padres. En general, a los padres nos llaman la atención si es que nuestro niño presenta fiebre, y causa de fiebre pueden haber miles, desde las infecciosas y las no infecciosas. Una de las manifestaciones de artritis idiopática juvenil, por ejemplo, puede ser la fiebre, y la fiebre puede desencadenar una serie de sintomatologías que posteriormente nos van a ayudar al diagnóstico. Si los niños presentan algún rash en el cuerpo que se torna persistente, no es que desaparezca, se torna persistente, también deben llamarnos la atención. Entonces, estas serían unas pequeñas señales de alerta. El dolor articular, en qué momento nos afecta más estas manifestaciones, calma o no con el ejercicio, se inflama o no una articulación, presenta a nuestros hijos fiebre persistente, o se presenta con algún tipo de rash que también sea persistente. Entonces debemos de pensar que tal vez podríamos estar refiriéndonos a un cuadro de artritis, o en la población infantil, artritis idiopática juvenil. La siguiente, por favor. Entonces, como habíamos mencionado, debemos de pensar en diferentes posibilidades antes de llegar a diagnosticar o determinar que nuestro niño presenta esta enfermedad reumatológica. Y en la población pediátrica siempre los pediatras piensan será una enfermedad infecciosa, y a la cabeza siempre se van a encontrar las enfermedades virales. Hay otras enfermedades infecciosas como las bacterianas que pueden llegar a ser los desencadenantes para desarrollar esta enfermedad. Pero aquí quería compartir que cualquier enfermedad viral, sea de influenza, parainfluenza, micoplasma, que son más comunes en los pacientes pediátricos, pueden provocar dolores articulares, inclusive pueden llegar a inflamar alguna u otra articulación, pero no por ello van a establecer el diagnóstico de artritis idiopática juvenil, pero debemos de pensar que hay algún tiempo en el cual podemos descartar esta posibilidad. No solo en nuestro país y en Latinoamérica, estas infecciones virales, por ejemplo, provocadas por virus del dengue, chikungunya,
hepatitis, VIH, la infección de COVID, citomegalovirus o epstein-Barr pueden llegar a desarrollar esta enfermedad, ser los detonantes y llegar a desarrollar esta enfermedad. Por eso para nosotros es importante toda la información que los padres nos puedan proporcionar, no solo de permanencia de los niños en casa, asistencia a centros comunitarios o donde vayan o asistan muchas personas o viajes recientes. Todo es importante para poder ayudarnos a definir o descartar enfermedades. Dentro de las infecciones bacterianas, aquellas que se desarrollan por algunos gérmenes como Staphylococcus aureus, Streptococcus, otras la Neisseria, y la tan común tuberculosis pueden ser desencadenantes también para que pueda desarrollarse esta enfermedad. La siguiente, por favor. También, antes de llegar a diagnosticar la artritis idiopática juvenil en nuestros niños, pensamos nosotros en otras posibles afecciones, como las malignidades. Dentro de ellas, la más frecuente es la leucemia linfoblástica aguda, que es muy común en niños pequeños, hasta 5 años, 7 años, pero en realidad no hay edad para su presentación. Ellos pueden cursar con dolor articular, inflamación en las articulaciones, fiebre y a veces pueden ser confusores que podríamos estar en algún momento mal diagnosticando. Pero tenemos que descartar estas patologías antes de definir o informarles a ustedes que sus hijos puedan padecer artritis idiopática juvenil. Dentro de otras enfermedades, tenemos otras enfermedades inflamatorias y que son raras. Por ejemplo, artrogriposis, que es una enfermedad genética que deforma las articulaciones, las inflama o las deforma también, que nos puede confundir. Otras enfermedades conocidas como sinovitis hipertrófica familiar o el síndrome de hipermovilidad articular que causa mucho dolor articular, y si hay algún tipo de lesión y se puede lesionar alguna articulación produciendo inflamación, mal podría confundirnos como que tenga una enfermedad articular inflamatoria. Existen otras enfermedades raras como las mucopolisacaridosis o las denominadas también las autoinflamatorias periódicas febriles, que como su nombre dice, también son periódicas, cursan con fiebre e inflamación articular. Entonces, todas ellas calzan dentro del diagnóstico diferencial. La siguiente, por favor. Y dentro de las enfermedades reumatológicas también tenemos nuestras patologías propiamente, como el lupus eritematoso sistémico, que cursa también con una enfermedad articular, poliarticular, oligoarticular, asociado a otros síntomas, por supuesto, la enfermedad mixta de tejido conectivo, dermatomiositis o esclerosis sistémica progresiva. Todas ellas cursan con inflamación, hinchazón de articulaciones, que también tenemos que saber poder diferenciar antes de poder determinar o diagnosticar la artritis idiopática juvenil. La siguiente. Muy bien, ahora hablemos prácticamente de esta enfermedad, que es la artritis idiopática juvenil. Siguiente. Esta es un grupo de enfermedades autoinmunes crónicas en los niños y que pueden causar dolor articular, inflamación, alguna limitación funcional, que pueden comprometer 1, 2, 4, 5 o más articulaciones, y de preferencia se diagnostica antes de los 16 años de edad. La presentación sistémica cursa con fiebre, inflamación de ganglios linfáticos, inflamación del hígado, del vaso y un rash característico. Entonces, como podemos visualizar, tenemos características que pueden estar presentes en otras patologías, pero debemos de poder diferenciar para poder llegar a este diagnóstico. La siguiente. Este es un esquema en el cual trato de ayudarles que puedan interpretar cómo es que desarrolla, porque siempre nos preguntan y cómo es que se desarrolla, qué es lo que sucede. En esta imagen, todas esas son diferentes tipos de glóbulos blancos, y lo más importante es que exista un desequilibrio en el ambiente, un disparador ambiental que ya habíamos mencionado, por ejemplo, infecciones,
exista algún tipo de susceptibilidad genética que pueda desestabilizar el equilibrio que existe en el sistema inmunológico. Entonces, desencadenando una serie de sustancias, ¿no?, que elaboran los diferentes glóbulos blancos, que tenemos diferentes tipos, llamados células T o B, y ellas van a llegar a producir más sustancias, que las denominamos sustancias inflamatorias, y cada una de ellas tiene un nombre y apellido, pueden llegar a destruir o dañar el tejido o el órgano objetivo. En este caso es la envoltura que cubre las articulaciones, que se llama la sinovia, provocando la inflamación e hinchazón. La siguiente. Y aquí en un resumen, breve resumen, la artritis idiopática juvenil, habíamos mencionado, la tenemos que diagnosticar antes de los 16 años y con las características previas. Puede provocar dolor articular, hinchazón en las articulaciones, rigidez. También puede tener una manifestación sistémica, como habíamos descrito, provocando fiebre, inflamación de órganos como el hígado, el vaso, los ganglios linfáticos. Puede llegar a producir inflamación ocular. En algunos niños, por alguna razón todavía no relacionada, pueden llegar a producir un poco de retraso en su crecimiento. La artritis idiopática juvenil tiene diferentes subtipos, en realidad son como 7, los voy a mencionar y resumir acá, del tipo sistémico, oligoarticular y poliarticular. Y habíamos mencionado que una causa es que hay cómo se desencadena la enfermedad, porque existe una disfunción del sistema inmunológico. La siguiente. ¿Cómo realizamos el diagnóstico? Definitivamente tenemos que tener una cuidadosa entrevista con los padres, con el paciente, para poder determinar, ¿no?, causalidad, origen, y descartar otras posibles patologías, la asociación o relación genética, si existe alguna enfermedad en algunos parientes de primera o segunda línea. El cuidadoso examen físico también nos permite encontrar lo que habíamos descrito: inflamación, hinchazón de articulaciones, inflamación de ganglios, los rayos, o se han inflamado algunos otros órganos. Y los exámenes de laboratorio nos permiten más bien descartar otras patologías y establecer qué hallazgos tenemos en el momento del examen, que nos permite ayudar a definir el diagnóstico. La siguiente. Muy bien, hay una clasificación para esta enfermedad. A veces cuando llegamos a darles el diagnóstico, les decimos: tiene artritis idiopática juvenil del tipo oligoarticular, poliarticular, y pareciera que estamos hablando de qué. Cada una de ellas representa o tiene algún tipo de diferencia en la presentación de los niños. Oligoarticular se refiere cuando afecta solamente hasta 4 articulaciones. Y ahí puede tener un tipo también que puede permanecer solamente con 4 articulaciones o menos, o pasar a una fase poliarticular un poco más crónica. También tenemos desde el inicio la manifestación poliarticular con un factor reumatoideo positivo o un factor reumatoideo negativo, lo cual a veces llegan con algunos resultados, los familiares dicen, pero tiene el factor reumatoideo negativo. Eso no excluye que pueda tener la enfermedad, sino que pueda tener una presentación poliarticular, de repente con el factor reumatoideo negativo. Por eso es importante nuevamente la anamnesis, la historia clínica, el examen físico y unir con los resultados. Tenemos un subtipo de la artritis sistémica. Hay otro tipo de artritis relacionada a entesitis, que ya les voy a mostrar en una fotografía. La artritis psoriásica y un tipo de artritis indiferenciada. La siguiente. La artritis idiopática juvenil, variedad oligoarticular, ya había mencionado brevemente que puede afectar de 1 a 4 articulaciones. Entonces, en este caso, por ejemplo, solo está afectada esta articulación, no están afectadas las otras. Y
¿Cuál es la otra característica? Esta artritis a veces puede acompañarse silenciosamente con una inflamación del ojo. A veces no le prestamos atención, pensamos que fue, que nos entró una pestaña, que se irritó porque ingresó el jabón al ojo, etc. A veces esta manifestación ocular puede preceder a la presentación de la inflamación de las articulaciones. Por eso para nosotros es muy importante tener la evaluación de todos los niños del oftalmólogo, por lo menos una vez al año, y descifrar si tiene o no esta manifestación, porque este compromiso ocular es bastante importante, no porque veamos rojo el ojo aquí, que es una señal para nosotros de alerta y debería serlo para ustedes, no porque el daño no ocurre aquí afuera, ocurre en las cámaras internas del ojo, que si llega a inflamarnos, llega a producir cicatriz, reducir la visión, inclusive producir ceguera. Siguiente. La AIJ o artritis idiopática juvenil poliarticular ya habíamos mencionado que puede cursar con un factor reumatoideo positivo o negativo, y aquí podemos evidenciar fácilmente, ¿no? El eritema que tenemos en el dorso de todas las articulaciones. Estas son las interfalángicas proximales. Ligeramente acá podrían distinguir las distales, aquí en codos. No se puede ver muy bien por la luz, disculpe por la fotografía, pero aquí también había un poco de eritema y en esta otra articulación. Este niño tiene inflamada casi todas las articulaciones de los dedos de sus manos, muñecas, codos y probablemente también de otras articulaciones en extremidades inferiores. Es la característica principal de los pacientes que tienen este tipo de artritis. La siguiente. En la presentación sistémica o la artritis de variedad sistémica, la característica principal es que los niños cursan con fiebre. Pueden permanecer con fiebre por lo menos 2 semanas, una fiebre inexplicable. O sea, tenemos a pediatras 2 semanas para poder definir si la fiebre que está cursando nuestro paciente es de origen infeccioso, ya habíamos mencionado, sea viral o bacteriano. Tenemos un tiempo para establecer diagnóstico y tratamiento. Si a pesar de ese tiempo, unas 2 semanas, y habiéndole realizado todos los estudios de descarte, nuestro paciente, nuestro niño tiene aún fiebre, y además en el transcurso de esta semana se asocia o se presenta con un tipo de rash, aquí han confluido las lesiones puntiformes que tiene. Normalmente son unas lesiones puntiformes de color salmón y son bien difusos en toda la extensión de la superficie del cuerpo, en tórax, en extremidades superiores, inferiores. Siempre respeta la cara y se exacerba mucho más con la fiebre. En la intensidad de la fiebre y la presentación del rash, los niños pueden presentar inflamación de los ganglios linfáticos, sean cervicales, axilares, inguinales u otra localización, y también podrían presentar aumento del volumen del hígado o del vaso, y a su vez presentar inflamación articular de 1, 2, 3, 4, 5 o más articulaciones. Entonces, es importante, insisto, en la anamnesis que realizamos, el examen clínico y los resultados para poder definir o establecer este tipo o subtipo de artritis. La siguiente. Otro subtipo de artritis es la que se presenta solo a nivel, principalmente en los tobillos y talones. Se llama artritis porque me inflaman las articulaciones una articulación, en este caso de los tobillos. Podemos distinguir, por ejemplo, el tobillo izquierdo aquí está un poco más gordito, redondeado, que que conserva su espacio articular, la silueta que tiene la articulación del tobillo. También este tipo de artritis puede comprometer rodillas o un poco caderas, pero principalmente tobillos y rodillas. ¿Y cuál es la entesitis? La entesitis es la inflamación del tendón a la zona del hueso, al periósteo. Y es una zona muy sensible, muy dolorosa. En realidad, el tejido óseo casi no tiene mucha inervación, exceptuando la parte superficial, que es el periósteo, que es la más sensible. Entonces, cuando a veces los niños refieren dolores, porque esa zona es la que está doliendo y que es la más cercana al cartílago del crecimiento.
Como podrían tal vez ustedes comparar y distinguir, este es el tendón de Aquiles, ¿no? Un cordón un poquito pareciera grueso, porque este también está inflamado, que se inserta aquí en lo que podría ser el hueso, el calcáneo. Aquí lo ven más gordito, más rojo, un poco con color violáceo, porque esta zona está muy inflamada. Obviamente incapacita al niño, le impide caminar, flexionar o extender esa articulación y apoyar el pie en la mancha. Y en el futuro estos niños, si no controlan su enfermedad, se puede extender, ascender ya no solo a rodillas, como había mencionado, podría comprometer cadera y otras articulaciones como las sacroiliacas o la columna, y los adultos pueden tener otra presentación. La siguiente. Otro subtipo de artritis es la que llamamos la artritis psoriásica, y esta puede presentarse muy rara vez a la vez que las lesiones por psoriasis, ¿no? Pero normalmente se presenta mucho tiempo después de haber controlado las lesiones, a veces son muchos años o en la adultez presentan la enfermedad articular. En la artritis psoriásica no son tan simétricas como en los otros subtipos que habíamos mencionado. Como pueden ver, aquí está inflamado esta articulación del dedo índice derecho y la articulación del dedo medio izquierdo. Entonces, en la artritis psoriásica puede presentarse una, dos o tres o cuatro articulaciones, nunca son simétricas, pueden tener diferentes localizaciones. Y para establecer ese diagnóstico, pues tenemos que tener la historia de haber padecido o tener las lesiones en la piel, o que nuestros padres tengan lesiones por psoriasis y tengan el diagnóstico. Entonces, hay algunos análisis específicos para ello que nos puede ayudar también a contribuir a este diagnóstico. Siguiente. Y por último, tenemos el subtipo de artritis idiopática juvenil, la artritis indiferenciada. ¿Por qué indiferenciada? Porque a veces no reúne las características de los diferentes otros subtipos. Puede tener un factor reumatoideo negativo y solo o positivo y solo con permiso de una, dos o cuatro articulaciones, comportándose como una oligoarticular, o puede tener una lesión que pueda asemejar psoriasis, pero sin mucho compromiso articular de la localización esperada, algunas serologías, puede haber cursado con fiebre, que no es lo usual en todos los subtipos de presentación articular, y todavía no se define para el tiempo del diagnóstico. Entonces, este es el tipo de artritis que llamamos indiferenciada. Siguiente. Y bien, en esta última parte les voy a compartir el tratamiento. Ya hemos visto o visualizado cuáles son los diferentes subtipos, y para el tratamiento podemos tener también una amplia gama de medicamentos. Nosotros siempre separamos el tratamiento, que no solo es medicamentoso, también lo separamos de esta manera: las medidas generales y las medidas terapéuticas. Las generales, tenemos que modificar algunos hábitos. Por ejemplo, el sueño. Los niños deben de cumplir las horas de sueño reglamentarias, por lo menos deberían dormir de 10 a 12 horas. Establecer horarios de estudio que le permitan también concentrarse a pesar del dolor, después de asistir al colegio, sentar, tenerse unas 2 o 3 horas y luego movilizarse. Los ejercicios son muy importantes, pero dependiendo de si hay mucha inflamación en la primera semana o la segunda semana, los niños son incapaces de poder movilizar, en ese momento no podemos sugerir ejercicios, inclusive ni siquiera realizar terapia física y rehabilitación. Para nosotros en esos momentos sería lo más importante controlar el dolor, porque de lo contrario no podrían ejecutar las actividades. Es más, los pacientes necesitan apoyo, ayuda en esos momentos de mucho dolor e inflamación para inclusive realizar sus actividades diarias. En lo que respecta a la dieta, existe una dieta específica para la artritis. Existen varias corrientes
eh, que mencionan que sí debería haber que hay una dieta específica para la artritis y no necesariamente la artritis reumatoidea, otro tipo de artritis, y hay otras corrientes que no lo mencionan. La dieta en sí, los pacientes son pediátricos y ellos se encuentran en plena etapa de crecimiento, para lo cual nosotros, los reumatólogos, no pedimos que realicen una dieta en particular, porque están creciendo, los niños requieren todos los nutrientes que son necesarios para su desarrollo, el consumo de sus proteínas, que pueden incluir menestras, las carnes, los lácteos, sus vitaminas que están incluidas en las frutas, todos los minerales en sus verduras, en realidad necesitan consumir lo más saludable posible. Cuando ya inclusive los adultos empiezan a ingerir en exceso azúcares o carbohidratos, ellos reducen un poco el hambre y limitan la ingesta de los alimentos a lo que uno quiera o desee consumir en ese momento y no a lo que necesite consumir. Entonces, por esa razón, nosotros pedimos que, aunque sean nuestros hijos, limitemos el consumo de exceso de azúcares, golosinas, gaseosas, tortas, el exceso de alimentos grasos, ¿no? O condimentados, porque pueden, para algunos más sensibles, dañar el endotelio gástrico y toda la mucosa gástrica y le van a producir algún tipo de dolor, inflamación, lo cual nos va a impedir o limitar en el inicio del tratamiento. Entonces, comiendo saludable, bebiendo abundante agua o los jugos naturales sin exceso de azúcares, los niños van a crecer saludables y van a poder recibir su medicación como debe de ser. Por eso no preferimos, no limitamos, no restringimos los alimentos a los niños. Ahora, en cuanto a las medidas ya específicas que se refiere al tratamiento, en fin. En primera línea, nosotros queremos recomendar. El motivo de consulta de los niños ni siquiera es la inflamación, es el dolor articular. Entonces, en primera línea, nosotros siempre vamos a recomendar el uso de antiinflamatorios, analgésicos o antiinflamatorios. Obviamente porque no queremos ver sufrir a nuestros niños con el dolor. Entonces, nos van a servir como una especie de puente hasta que podamos definir el diagnóstico de esta patología, el subtipo y cuál es el estado en general que pueda estar ese organismo y poder indicar el tratamiento adecuado. Entonces, los antiinflamatorios nos ayudan a reducir dolor, inflamación, hasta que podamos indicar el tratamiento adecuado. Los corticoides también son otro tipo de antiinflamatorios. Los corticoides son importantes, son un medicamento muy importante para el control de la inflamación y sobre todo para el tipo de la variedad sistémica, que no se controla con el antiinflamatorio convencional. Entonces, nosotros indicamos este medicamento cuando es estrictamente necesario y así como lo es, también indicamos el tiempo de uso. Sabemos que pueden ser 1, 2, 3 o 4 meses dependiendo del paciente y del subtipo de artritis. Ahora vienen las drogas mucho más específicas, las que denominamos drogas modificadoras de la enfermedad reumática o articular. Y aquí hay un abanico de medicinas, pero en la artritis idiopática juvenil, la que encabeza la lista de tratamientos es la que denominamos metotrexate. Es una excelente medicación, es bastante cómoda, es bastante práctica para indicar a los pacientes pediátricos. Y este es la piedra angular en el tratamiento de la artritis idiopática juvenil. Existen otros medicamentos, los puedo mencionar, conocidos como leflunomida, sulfasalacina. En realidad, estos los podemos indicar siempre y cuando sepamos que no podrían tolerar la primera medicación descrita como metotrexate. Nos pueden ayudar, son drogas alternativas, pero no suplen el rol que cumple
la primera droga, que es el metotrexato. Cuando después de un periodo de tiempo, 3, 6 meses o 9 meses, en el peor de los casos, observamos que el tratamiento no es suficiente, no es satisfactorio, y nuestros pacientes siguen con la enfermedad articular muy activa, etc. Para aquellos que han fracasado en el uso del metotrexate o la terapia en combinación con las otras drogas que hemos mencionado, ahí existe la posibilidad de uso del tratamiento biológico, que dentro de la escalera o la pirámide de uso de esto, para el manejo de esta patología, es el nivel final cuando las otras han fracasado. No todos los niños requieren este tipo de tratamiento biológico, pero sí es un excelente medicamento que ayuda a controlar para aquellos pacientes con una enfermedad inflamatoria muy activa y no responden al anterior medicamento, terapéutica indicada. Y pues bien, y con eso hemos terminado nuestra presentación. Espero que haya sido de su fácil comprensión. Muchas gracias y estaré atenta a sus preguntas. Muchas gracias a usted, doctora, muy ilustrativa. Y a continuación leeremos los comentarios que hemos recibido durante la transmisión y si aún no lo han hecho, los y las invitamos a todos a participar con sus preguntas y comentarios hacia la doctora. Vamos con el primero. Gracias, Noriko, por estar conectada. Ella dice, buenas tardes, doctora. ¿La inflamación en una sola articulación ya es motivo de consulta? Muchas gracias, Noriko. No necesariamente, pero si esta persiste por mucho tiempo, más allá de 6 semanas, 2 o 3 meses, y no resuelve con todas las estrategias que uno pueda pensar en casa, como colocar hielo o calor, o usar un antiinflamatorio y no desinflamatorio, y no desinflama, sí es motivo de consulta. Y cualquier especialista en reumatología puede responder y, como habíamos mencionado, hacer las respectivas preguntas, historia, el examen físico y poder establecer una diferencia de si se trata de esta patología u otra. Bien, gracias, doctora, por su respuesta. Vamos con la segunda pregunta. María González dice, ¿existe alguna alerta o síntoma que sí o sí indicaría que tiene artritis? Muchas gracias, señora María. Sí, el concepto de artritis. El concepto de artritis es inflamación e hinchazón de una articulación con enrojecimiento, aumento de volumen y limitación al movimiento. Si reúne estas características, estamos hablando de artritis. Y ahí podríamos estar respondiendo su pregunta. Entonces, sí o sí, si es que vemos que la articulación está inflamada, hinchada o enrojecida, no puedo movilizar bien, me duele. Son las características específicas de que esa articulación está inflamada. Muy bien, vamos con la siguiente pregunta. Kimberly Fernández dice, doctora, buenas tardes. ¿Los niños que sufren de artritis pueden practicar deporte con normalidad? De ser el caso, ¿cuál es el deporte más recomendado? Muchas gracias por la pregunta. Definitivamente mi respuesta va a ser sí. Claro que tenemos que evaluar cada paciente, ¿ok? La idea de primero diagnosticar y establecer un tratamiento es para que todos los pacientes, sean adultos o pediátricos, puedan realizar sus actividades diarias tan igual como antes que se diagnosticara la enfermedad. Para eso existe el tratamiento que nos va a permitir tener nuestra misma vida diaria hasta antes que tuviéramos la patología. Entonces, nosotros siempre recomendamos que puedan realizar deportes porque de alguna u otra manera sirve de mucho apoyo. De una manera lúdica vamos a rehabilitarnos, ya que todos no pedimos asistir a terapia física, rehabilitación, no vamos a vivir permanentemente de esa ayuda. Entonces el deporte nos permite.
realizar ese reemplazo, por así decirlo. Dos, permite sociabilizar, el niño va a crecer, va a permitir estar con sus pares y obviamente de alguna manera se va a estimular y va a ejecutar todos los movimientos que requiera y va a poder desarrollar y sentirse bien, sentir que puede ser, que ejecutar. Ahora, hay pacientes que vienen un poco tardíamente y tienen algunas ya limitaciones funcionales en algunas articulaciones y lamentablemente algunos deportes pues pueden dañar esas articulaciones. Ahí sí restringimos un poco, no totalmente, ¿no? Que realicen los deportes, principalmente los deportes de contacto. Por ejemplo, si tengo lesión en una cadera, no dolor, estoy hablando de lesión o algún tipo de daño en la cadera, no vamos a jugar fútbol, imposible, ¿no? Entonces, siempre recomendamos aquel deporte que pueda ejecutar, que pueda mejorar el tono muscular y en ese sentido, por ejemplo, está la natación, que nos permite moldear, estar en tono muscular, no nos lesionamos, hacemos ejercicios repetitivos y también nos sirve de relajación. En la natación, por miles de razones más, es el mejor deporte, la mejor disciplina para todos los pacientes, niños y adultos. Bien, vamos con la siguiente pregunta. Gracias a Alison Fernández por estar conectada. Ella nos dice, ¿la artritis tiene cura o es una enfermedad que solo puede controlarse con tratamiento a lo largo del tiempo? Alison, muchas gracias también por la pregunta. Es la pregunta que hacen todos los pacientes, no solo cuando uno tiene artritis, sino con cualquier otra enfermedad. Esta es una enfermedad crónica. Por lo tanto, ya el nombre nos dice que vamos a tener un tratamiento largo y prolongado. Y cuando hablamos de tratamiento, siempre hablamos, como lo mencionaste, de controlarse. Se va a controlar perfectamente, pero se va a controlar no porque uno, el médico, indique la receta. Se va a controlar porque vamos a contar con la participación de todos, de los padres, del paciente y de quienes nos acompañen y de nosotros. ¿Por qué? Porque podemos, los niños, ¿no? A veces podemos no querer tomar la medicación, pero los padres somos los responsables y tenemos que hacer cumplir para que pueda, ¿no? Mejorar. También nosotros debemos enseñarles y explicarles por qué tienen que cumplirlo y en el ejemplo y en el ejercicio del cumplimiento se van dando cuenta de que ingiriendo la medicación en forma regular, en tales horas, me voy mejorando y así respectivamente se va controlando la enfermedad. Cada niño, cada paciente es diferente uno de otro. Entonces a uno les toma mucho más tiempo controlar su enfermedad, a otros mucho más temprano. Entonces no podríamos compararnos unos con otros, pero que se controla, sí. Que puede en algún momento llegar a tener inactividad y, digamos, olvidarse y no tener la patología, también, ¿no? No será la mayoría, todo depende de los subtipos de artritis con las cuales debuten los pacientes. Ok, vamos con la siguiente pregunta. Gracias, Alejandra Ruiz. Ella dice, ¿qué tan efectivos son los tratamientos actuales para que los niños lleven una vida normal? Sí, son muy efectivos. Ahora, en este siglo XXI ya hemos llegado a esa etapa, inclusive, como he mencionado, de los tratamientos biológicos. Primero los tratamientos combinados y luego será el tratamiento biológico, que los niños pueden llegar a una vida normal. Y yo empecé esta parte diciendo que es el tratamiento que los niños lleven van a llevar una vida tan normal hasta antes del diagnóstico, solo cumpliendo con el tratamiento. Eso. De acuerdo. Muchas gracias, doctora. Ahora es momento de dar por finalizada la transmisión, ya no tenemos más preguntas y, por supuesto, agradecemos a la doctora Ibáñez por acompañarnos esta tarde. Muchas gracias, Mía. Muchas gracias a todos quienes han estado presentes en esta breve charla
Y los invitamos a ustedes, si es que tienen alguna duda, alguna otra pregunta, desean asistir, sacar o agendar su cita aquí a la Clínica Estela Maris, que con gusto los atenderemos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Bien, estimados, y les recordamos que pueden programar sus citas en cualquiera de nuestras más de 40 especialidades médicas a través de la web que aparece en pantalla. Gracias por conectarse. Hasta luego.